Ya hemos visto que si tenemos una función y queremos sacar el área debajo de la curva entre el valor a y el valor b de nuestra función, la gráfica, entonces lo que podemos hacer para aproximar nuestra área era hacer rectángulos. Escogimos los rectángulos porque es la figura más sencilla de calcular su área, donde la base está dada por el límite de la derecha menos el límite de la izquierda, y la altura la vamos a escoger en un punto del rectángulo y evaluado en la función. Por lo tanto, que es esta parte que tenemos aquí, entonces el área de ese rectángulo es área de la base por la altura. Sumamos todos esos rectángulos y vamos a tener un aproximado de nuestra área debajo de la curva, que eso era lo que le llamamos integral. Entonces, para obtener el valor real, lo que teníamos que hacer es que estos rectángulos fueran cada vez más pequeños. Entonces, si tenemos cada vez más pequeños rectángulos, esos rectángulos van a crecer a una cantidad de infinito. Por lo tanto, la integral como tal la definimos como el límite cuando n tiende a infinito de esa suma de rectángulos. Y entonces ahora para varias variables vamos a hacer algo parecido, solamente que ahora ya no podemos integrar, aproximarnos por rectángulos, vamos a tener que hacerlo con su versión tridimensional. Entonces, vamos a estar trabajando en el espacio por la limitante de gráficas. Entonces, vamos a tener nuestra función z, que va a ser la altura, que va a estar definida por una función xy. Xy la podemos ver como ya sea ancho o largo, dependiendo de cómo se quiera ver. Y entonces, si queremos calcular el área, el volumen, ahora esto es un volumen sobre un rectángulo. Entonces, este rectángulo va a estar dado en y se va a mover de C a D y en X se va a mover de A a B. Y entonces, si queremos calcular el volumen sobre ese rectángulo, pues vamos a igual aproximarnos por la figura más sencilla, calcular un volumen que serían prismas rectangulares, que son estos que tenemos aquí. Y entonces igual, vamos a tener que hacer una partición del rectángulo grande, y eso lo vamos a hacer haciendo una partición a lo largo y una partición de lo ancho. Entonces la partición igual de lo largo vamos a manejar x más 1, y la partición de lo ancho sería YJ más 1. Y entonces nuestras bases van a estar dadas por el área de las bases va a estar dada por xy más 1 menos xy, que eso sería ya sea el largo o el ancho como lo quieran ver, multiplicado por el otro largo, que va a estar de la misma manera, que sería como YJ más 1 menos YJ. Y entonces esa sería nuestra área de la base. Tenemos que multiplicarlo por la altura, pero de la misma manera la altura va a ser un punto dado por la y evaluado en la función. Entonces de la misma manera vamos a sumar todas las aproximaciones. Entonces esta sería el área de la base y esta es nuestra altura. Entonces esta sería nuestra aproximación, y para tener el área total, entonces nuestros rectángulos tienen que ser cada vez más pequeños, o de la misma manera nuestros prismas rectangulares que estamos sumando tienen que tender a infinito. Por lo tanto, la integral sobre el rectángulo R va a estar dado por este doble límite. Este doble límite de esta doble sumatoria. Entonces, como vimos en una variable, pues no estamos, por lo general no trabajamos con estas sumatorias. Entonces, el siguiente resultado nos va a relacionar cómo calcular integrales de varias variables a partir de integrales de una sola. Entonces, a este teorema se le conoce como el teorema de Fubini. Y entonces va a estar trabajando sobre el rectángulo que teníamos, con límites en x a b y límites en y c d. Vamos a tener una función integrable que va del rectángulo a los reales. Y vamos a pedir que cada una, cuando fijemos un x y solamente nos movamos en y, o cuando fijemos un y y solamente nos movamos en x, que cada una de estas funciones sean integrables. Entonces, la integral que queremos calcular sobre el rectángulo R de nuestra función la podemos calcular. Primero, calculamos la integral de f respecto de y, evaluamos. Y lo que nos quede lo volvemos a evaluar respecto de x.
O viceversa, primero integramos respecto de x y después lo que nos quede integramos respecto de y. Entonces esto nos está relacionando cómo podemos calcular integrales de varias variables a partir de integrales de una sola. Entonces vamos a calcular el volumen de un rectángulo dado de 1, 2 y 0, 1 y donde nuestra altura va a estar dada por esta función. Entonces va a ser una doble integral de nuestra función sobre el rectángulo R. Por lo tanto, el teorema nos dice que la podemos calcular ya sea primero integrando respecto de x o primero respecto de y. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a integrar respecto de y. Entonces va a ser una doble integral de nuestra función x más 2x y al cuadrado más 3 raíz de y. Entonces esto va a ser primero respecto de y lo que nos dé respecto de x. Entonces como primero estamos integrando respecto a y, nuestros límites de y son estos que están aquí. Entonces vamos a ir de y de 0 a 1 y x van a ser los demás. Entonces x va a irse de 1 a 2. Entonces para integrarlo es parecido a las derivadas parciales. Como primero estamos integrando respecto de y va a ser nuestra variable. Y a las demás, que en este caso solamente es x, la vamos a considerar como constante. Entonces integramos de 1 a 2. Entonces la integral de x, como es constante para y, nos queda x por y. Después la integral 2x es una constante para y, va a quedar tal cual. Y la integral de y cuadrada respecto de y nos queda y al cubo sobre 3. Y más 3 veces la integral de y a la 1 medio, que es la raíz, nos queda y a la 3 medios por, pasa multiplicando 2 tercios, se cancelan los 3, nos queda un 2. Y esto lo evaluamos de 0 a 1. Y lo que nos dé, lo integramos respecto de x. Y entonces, evaluando en 1, donde haya y, van a ser 1, y cuando evaluamos abajo, tenemos que evaluar en 0, entonces todo se va a desaparecer. Entonces solamente nos queda lo evaluado en 1, nos va a quedar la integral de x más 2 tercios de x más 2. Que esto lo tenemos que integrar respecto de x. Entonces esto reducido nos queda la integral de 1 a 2 de x más 2 tercios de x se transforma en 5 tercios de x y más 2. Y entonces esto integrando respecto de x nos va a quedar x al cuadrado y pasa dividiendo, nos queda 5 sextos de x al cuadrado más la integral de 2 respecto de x, que es 2x, está igualado de 1 a 2, que esto nos queda 5 sextos 2 al cuadrado más 2 por 2 y menos evaluado en el de abajo, que nos quedaría 5 sextos de 1 al cuadrado más 2 evaluado en 1. Entonces si hacemos las cuentas, esto nos va a quedar 9 medios. Y entonces el resultado nos dice que podemos evaluarlo ya sea de esta primera forma que lo hicimos o de esta segunda. Entonces ahora lo vamos a evaluar del otro sentido. Entonces de la misma manera nos va a quedar una doble integral de nuestra función, que es x más 2x y al cuadrado más 3 raíz de y esto lo vamos a integrar primero respecto de x y después respecto de y. Entonces, como ahora cambiamos, primero vamos a evaluar respecto de x, x se mueve de 1 a 2 y después respecto a y, que se va a mover de 0 a 1. Entonces, de la misma manera, nos queda 0 a 1 y ahora integramos esto respecto de x. Donde haya x es la variable, y va a ser constante. Entonces, primero nos queda x, su integral es x al cuadrado sobre 2. La que sigue, y al cuadrado, es constante y la integral de 2x es x al cuadrado. Y en la siguiente, más 3 raíz de y, todo esto es una constante para x, entonces nos queda esto por x. Y esto lo evaluamos de 1 a 2. Y lo que nos quede, lo evaluamos, lo integramos respecto de x. Y entonces, evaluado nos queda de 0 a 1,
2 al cuadrado entre 2 más y al cuadrado por 2 al cuadrado más 3 por raíz de y. Todo esto multiplicado por 2. Y esto menos la evaluación en 1, que nos quedaría 1 al cuadrado entre 2 más y al cuadrado por 1 al cuadrado más 3 raíz de y por 1. Y todo esto lo vamos a integrar respecto de y. Y entonces, al hacer los cálculos, todo se reduce a la integral de 0 a 1 de 3 y al cuadrado más 3 raíz de y más 3 medios. Y esto lo integramos respecto de y. Y si vemos, ya solamente la única variable que nos queda es y, como debe ser. Si nos queda todavía un x ahí, estamos haciendo un cálculo mal. Y entonces, integrando respecto a y, nos va a quedar que el primero es y al cubo. El siguiente nos queda y a la 3 medios. Pasa el 2 tercios multiplicando, nos queda solamente 2. Y el último nos queda más 3 medios de y. Y esto evaluado de 0 a 1. Igual, de la misma manera, cuando evaluemos en 0, todo se va a hacer 0. Evaluando en 1 nos queda 1 más 2 más 3 medios, que esto nos queda como 3 más 3 medios. Que esto es 9 medios. Tal cual como nos dio el otro resultado. El teorema nos dice, no importa en qué sentido lo hagamos, nos da lo mismo. De un lado nos da 9 medios y del otro sentido también nos dio 9 medios.